La cultura muisca, también conocida como chipchas. Muisca pertenece a la familia lingüística denominada chipchas. Esta cultura pobló principalmente los territorios que hoy comprenden los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en el actual Colombia. Ubicación geográfica de la cultura muisca. La cultura muisca habitó los altiplanos del valle de la cordillera oriental colombiana, principalmente entre el macizo de Sumapaz y el Nevado del Cucuy, a lo largo de los ríos Bogotá, Suárez y Chicamocha. La zona más poblada fue la sabana cundiboyacense, entre ellas Bogotá, Nemocón, Huata, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso. El territorio de los muiscas abarca una superficie de 46.972 kilómetros cuadrados, desde el norte de Boyacá, páramo de Sumapaz, y el de la cumbre de la Gama Oriental, Valle del Magdalena, que limitan el territorio de las tribus Panches y Pijao. La organización social de los muiscas se basaba en el clan, la cual consistía en un grupo de personas que estaban unidas mediante un lazo sanguíneo. Los clanes tenían un jefe o cabeza, que podía ser un sacerdote, también denominado un jeque. Usualmente los clanes formaban parte de una tribu, es decir, varios clanes se unían y formaban una sola agrupación social. Las muiscas tenían una estratificación de clases sociales. Los jefes de tribu, los jefes de clan o los sacerdotes poseían el mayor rango social. A ellos se les seguían los guerreros, denominados guechas. La siguiente clase social estaba conformada por los artesanos, los orfebres, los alfareros, los trabajadores de las minas de sal y esmeralda, los mercaderes, los trabajadores del campo. Finalmente, en el estrato más bajo se encontraban los esclavos. Eran indígenas enemigos que habían sido derrotados y posteriormente capturados y obligados a servir en las tribus. Es necesario destacar que existen muchos caciques dentro de la organización social de los muiscas. A los de mayor poder se les denominó sipas o saques, y a los de un rango menor se les denominó usaque. La organización social de los muiscas es piramidal, conformada por los cacicazgos, los sacerdotes, los guerreros, los trabajadores de la tierra, artesanos y comerciantes, y la clase de menor rango, que eran los esclavos. Los cacicazgos eran unidades políticas regidas por un cacique, que era la figura central de la organización. Los caciques estaban acompañados de los jeques, un séquito y los pregoneros. Los muiscas consideraban que los caciques de mayor poder y los jeques eran descendientes directos de los dioses, y los caciques y a los jeques se les atribuía el poder de dotar de comida a la comunidad. Para ello realizaban rituales en honor a la naturaleza, de mantenerlos a salvo y de realizar cualquier cosa sobrenatural. Los cacicazgos sagrados. Existían dos cacicazgos sagrados que tenían un poder religioso. Estos eran el sagrado de Tundama, ubicado en lo que hoy se conoce como Duitama, Paipa, Serinza, Ocavita, Onzaga y Suatá. Y el sagrado de Iraca, ubicado en lo que hoy se conoce como Busbanza, Sogamoso, Pisba y Toca. El cacicazgo de
Guatavita. El cacicazgo de Guatavita se desarrolló en el siglo XVI y habitaron la parte central de la región ocupada por los muiscas. El cacicazgo de Junza. El cacicazgo de Junza se desarrolló en lo que hoy se conoce como Tunja, municipio del departamento de Boyacá. El cacicazgo de Bacatá. Este cacicazgo fue desarrollado en el territorio Zipa. Los principales Zipas fueron Meicuchuca y Sagamanchica, Nemenquené, Tisquesusa y Saguipa. Los jeques y muiscas o sacerdotes. Los sacerdotes muiscas eran denominados jeques. Estos tenían una educación de 12 años que era dirigida por los ancianos. Los jeques eran los responsables de las ceremonias religiosas y formaban parte de uno de los estratos sociales más importantes. Los sacerdotes, al igual que los jefes de las tribus, eran quienes se quedaban con parte del tributo recolectado y con el excedente de las cosechas. Los guerreros muiscas. Los guerreros muiscas eran conocidos como huechas. Estos se encargaban de defender el territorio de los muiscas y de las tribus enemigas. El ordenamiento jurídico del pueblo muisca era el Código de Nemequeni. Este código era un conjunto de normas que se transmitía de forma hablada y consuetudinaria de generación en generación. Poco tenía que ver pues con el derecho positivo que ya se practicaba en Europa varios siglos antes de la conquista de América. Sin embargo, este código encontraba coincidencias con otros ordenamientos en el mundo, con los cuales por supuesto no tenían relación, ya que los pueblos que originaron estos ordenamientos nunca tuvieron contacto entre sí hasta después de la conquista. En este código podemos ver pues que prima un interés por las normas que regulen los delitos contra la vida y la integridad personal. Podemos ver normas que regulan delitos como la violación, el incesto, la sodomía, el adulterio, el robo, la cobardía militar y las deudas. Las penas dentro de la comunidad muisca eran bastante fuertes y muchas veces devenían en la muerte. Para la violación de la mujer, dependiendo del nivel del implicado, podía sufrir desde el repudio social, la tortura hasta la pena de muerte. Los delitos más comunes eran el incesto, la sodomía y el adulterio. Los incestuosos eran sepultados vivos hasta su muerte. Los sodomitas eran torturados, muchas veces también hasta la muerte. De las penas más fuertes eran las que sufrían los ladrones. Los que eran descubiertos cometidos este delito eran enceguecidos con tizones ardientes. También sufrían la amputación de orejas, manos y nariz. Otro aspecto que se regulaba en el código era la cobardía militar. Era algo que no se toleraba dentro de la comunidad. Quienes decidían no prestar el servicio o asistir al ejército eran puestos a realizar actividades de mujeres. Y peor aún era para quienes eran descubiertos escapando de la tribu para no prestar el servicio. Estos eran condenados a muerte. Otro de los temas que se trataban en el código eran las sucesiones. Las posesiones se pasaban vía materna. Las mujeres eran muy importantes en la tribu. Si la pareja femenina fallecía, el hombre debía guardar castidad por el tiempo que ésta hubiera dispuesto. También en el código se trataban las deudas. Los deudores eran expuestos a escarmientos y también se les prohibía el uso del fuego. La tributación era otro de los aspectos que se trataban en este código. Los tribales debían rendir tributo a los caciques. Organización política de los muiscas. Los muiscas fueron gobernados por 5 jefes principales de carácter dictadores, 2 de ellos el Zipa o Bogotá, que residía en Moqueta, Bogotá, y el Saque en Unza, centro de Colombia, caciques o jefe de cada poblado, enemigos entre sí. Tenían el dominio sobre los demás, establecían leyes a su modo, administraban justicia, tenían el poder sobre el ejército y eran tan respetados que nadie se atrevía a mirarles el rostro. El poder se les cedía a miembros de la misma familia, principalmente al hijo de la hermana mayor, quien era el cacique, y se nombraba basado solo en la línea ascendencia maternal. Existían unas inclementes clases sociales. Los funcionarios
Los guerreros y los sacerdotes tenían privilegios sobre los otros sectores. Había una gran desigualdad enorme con la población campesina, quienes eran dedicados a las labores del campo, a la artesanía y la minería. Los jefes de la confederación, los jefes de tribus y los sacerdotes formaban una clase social superior que se apropiaban del producido agrícola y minería de la población campesina. Sus costumbres eran muy particulares. Los muiscas podían tener todas las esposas que pudiesen mantener. Cada tribu, dentro de la alianza y la agrupación de la etnia, era gobernada por un jefe o cacique. La mayoría de las tribus formaban parte del grupo étnico chicha, compartían el mismo idioma y formaban relaciones a través del comercio. El pueblo chicha se organizaba en confederación, que era una unión de estados sueltos, que cada uno conservaba su soberanía. La confederación no era un reino, ya que no había un monarca absoluto, ni era un imperio, porque no dominaba a otros grupos étnicos o pueblos. Es difícil comparar la confederación chicha con otras civilizaciones estadounidenses como los imperios azteca o inca. La confederación chicha fue una de las confederaciones de tribus más grandes y mejor organizadas en el continente sudamericano. El ejército estaba formado por los hueches, los antiguos guerreros tradicionales de los chichas.